Hola, bienvenidos a Worldstoria. El día de hoy haremos una recopilación de los 5 hechos históricos diarios del mes de enero. Todos los videos individuales los puedes encontrar en el canal en la sección de Shorts, en los Reels de Facebook y en los videos de nuestra página en TikTok. Ayúdanos compartiendo, dándole like y suscribiéndote al canal. Sin más que decir, comenzamos. Un 1 de enero ocurrieron hechos que cambiaron la historia del mundo. El 1 de enero de 1804, Haití se convirtió en la primera república negra independiente. En 1863, Abraham Lincoln proclamó la emancipación de los esclavos. En 1892, Ellis Island abrió sus puertas a millones de inmigrantes. En 1959 triunfó la Revolución Cubana. En 1983 nació Internet tal como lo conocemos hoy. Sígueme para más efemérides históricas. Un 2 de enero ocurrieron hechos que cambiaron la historia del mundo. El 2 de enero de 1492 cayó el Reino de Granada. En 1839 se presentó el primer método fotográfico. En 1920 nació la Liga de las Naciones. En 1959 Estados Unidos reconoció al nuevo gobierno cubano. En 1999 nació el euro como moneda electrónica. Sígueme para más efemérides históricas. Un 3 de enero ocurrieron hechos que marcaron la historia del mundo. El 3 de enero de 1521, Martín Lutero fue excomulgado. En 1848 se descubrió oro en California. En 1959, Alaska se convirtió en el estado número 49. En 1961, Estados Unidos rompió relaciones con Cuba. En 2009, se lanzó Bitcoin, dando inicio a las criptomonedas. Sígueme para más efemérides históricas. Un 4 de enero ocurrieron hechos que marcaron la historia del mundo. El 4 de enero de 1643 nació Isaac Newton. En 1785 se publicó el primer periódico alemán. En 1896, Utah se convirtió en el estado número 45. En 1958, la Unión Soviética lanzó el satélite Sputnik. En 2007, Steve Jobs presentó el primer iPhone. Sígueme para más efemérides históricas. Un 5 de enero ocurrieron hechos que marcaron la historia del mundo. El 5 de enero de 1066 fue coronado Haroldo II. En 1914 nació Juan Carlos I de España. En 1925 nació la revista The New Yorker. En 1933 comenzó la construcción del puente Golden Gate. En 1972 Richard Nixon autorizó el programa del transbordador espacial. Sígueme para más efemérides históricas. Un 6 de enero ocurrieron hechos que marcaron la historia del mundo. El 6 de enero se celebra la Epifanía, según la tradición cristiana. En 1412 nació Juana de Arco. En 1912, Nuevo México se convirtió en estado de Estados Unidos. En 1941, Roosevelt presentó las 4 libertades. En 2021, ocurrió el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Sígueme para más efemérides históricas. Un 7 de enero ocurrieron hechos que marcaron la historia del mundo. El 7 de enero de 1325 se fundó Tenochtitlan. En 1610, Galileo observó las lunas de Júpiter. En 1895, comenzaron los experimentos de comunicación inalámbrica. En 1953, Truman anunció el desarrollo de la bomba de hidrógeno. En 1979, Camboya fue liberada del régimen del Khmer Rojo. ¿Sabías que el 8 de enero cambió el mundo? Aquí tienes 5 datos flash. 1. En 1918, el presidente Wilson presentó sus 14 puntos para buscar la paz mundial. 2. En 1959, Fidel Castro entra triunfante en La Habana tras el éxito de la revolución. 3. Se funda en 1912 el Congreso Nacional Africano, clave para derrotar el apartheid. 4. En 1642 muere Galileo Galilei. Y exactamente 300 años después, nace Stephen Hawking. Increíble. 5. Día de leyendas de la música. Nacen Elvis Presley y David Bowie. ¿Qué dato te sorprendió más? Dale like y suscríbete para más historia diaria. ¿Sabías que el 9 de enero cambió la historia? Aquí 4 datos rápidos. 1. En 2007, Steve Jobs presenta el primer iPhone, revolucionando la tecnología. 2.
En 1908 nace la filósofa y pionera feminista Simone de Beauvoir. 3. En 1944 nace Jimmy Page, el legendario guitarrista de Led Zeppelin. 4. En 1947 es vista por última vez Elizabeth Short, la Dalia Negra. ¿Cuál te sorprendió más? Dale like y sígueme para más. ¿Sabías que el 10 de enero fue un día épico? Aquí 4 datos flash. 1. En 1863, Londres inaugura el primer metro del mundo. 2. En 1946, la ONU celebra su primera Asamblea General en Londres. 3. En 2016, fallece el icono musical David Bowie, justo después de lanzar su último álbum. 4. En 2023, las memorias del príncipe Harry, Spee, rompen récords de ventas. ¿Cuál te impactó más? Dale like y suscríbete. ¿Sabías que un día como hoy se dio el primer paso para curar la diabetes? Aquí tienes 5 datos flash. 1. En 1922, por primera vez en la historia, se utiliza insulina en un paciente humano para tratar la diabetes. Un hito médico. 2. En 1964, el gobierno de EU publica el primer informe oficial advirtiendo que fumar tabaco causa cáncer de pulmón. 3. En 2002, llegan los primeros prisioneros a la base de Guantánamo, en Cuba, un lugar que marcaría la política internacional por décadas. 4. Tristeza en la ciencia y el Internet. En 2013 fallece Aaron Swartz, genio de la programación y cofundador de Reddit. 5. En 1755 nace Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos y protagonista del famoso musical de Broadway. ¿Qué dato te dejó pensando? Dale like y suscríbete para no perderte las efemérides de mañana. ¿Sabías que un día como hoy la naturaleza y la tecnología hicieron historia? 5 datos en 30 segundos. 1. En 2010, un devastador terremoto de magnitud 7.0 golpea a Haití, cambiando al país para siempre. 2. En 1966, se estrena en televisión la icónica serie de Batman con Adam West. ¡Boom! ¡Zas! 3. En 2005, la NASA lanza la sonda Deep Impact para chocar contra un cometa y estudiar su núcleo. 4. En 1976 muere Agatha Christie, la reina del misterio y la escritora más vendida de la historia. 5. En 1944 nace Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko del Chavo del Ocho. No te juntes con esta chusma. ¿Cuál de estos marcó tu infancia? Dale like y suscríbete para los datos de mañana. ¿Qué pasó un 13 de enero? Aquí tienes 5 datos en 30 segundos. 1. En 1898, Émile Zola publica J'accuse, el artículo más famoso de la historia del periodismo. 2. En 1930, Mickey Mouse debuta en las tiras cómicas de los periódicos. ¡Nace una leyenda! 3. En 1999, Michael Jordan anuncia su segundo retiro de la NBA. El fin de una era. 4. Tragedia en el mar. En 2012 encalla el crucero Costa Concordia en Italia, causando un desastre mundial. 5. En 1970 nace Marco Pantani, el pirata, uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos. ¿Conocías estos datos del 13 de enero? Dale like y suscríbete para el video de mañana. ¿Qué ocurrió un 14 de enero? Aquí tienes 5 datos en 30 segundos. 1. En 1898 muere Lewis Carroll, el brillante autor de Alicia en el País de las Maravillas. 2. En 1943, Churchill y Roosevelt se reúnen en la Conferencia de Casablanca para planear el fin de la Segunda Guerra Mundial. 3. En 1954, la leyenda del béisbol Joe DiMaggio se casa con el icono de Hollywood, Marilyn Monroe. 4. En 2005, la sonda Huygens aterriza en Titán, la luna de Saturno, la mayor distancia alcanzada por un aterrizaje humano. 5. En 2011, tras intensas protestas, cae el gobierno en Túnez, dando inicio a la primavera árabe. ¿Cuál fue el más importante? Dale like y suscríbete para el video de mañana. ¿Qué pasó un 15 de enero? Aquí tienes 5 datos en 30 segundos. 1. En 2001 nace Wikipedia, la enciclopedia libre que cambió la forma en que estudiamos. 2. En 1929 nace Martin Luther King Jr., el líder más importante por los derechos civiles en 3.
En 2009 ocurre el milagro en el Hudson. El capitán Sullenberger aterriza un avión en el río y salva a todos. 4. En 1919 muere Rosa Luxemburgo, una de las figuras más influyentes del pensamiento revolucionario. 5. En 1913 nace el primer teléfono de monedas en España. El inicio de las cabinas públicas. ¿Te imaginas el mundo sin Wikipedia? Dale like y suscríbete para el video de mañana. ¿Qué pasó un 16 de enero? Aquí tienes 5 datos en 30 segundos. 1. En 1920 comienza la ley seca en EU. Se prohibió el alcohol y nacieron los gángsters. 2. En 1992 se firman los acuerdos de paz de Chapultepec, poniendo fin a 12 años de guerra civil en El Salvador. 3. En 1957 nace Ricardo Darín, uno de los actores más grandes del cine latinoamericano. 4. En 1969, la Unión Soviética logra el primer acoplamiento de 2 naves espaciales tripuladas en órbita. 5. En 1991 comienza la Operación Tormenta del Desierto para liberar Kuwait. ¿Sabías lo de la ley seca? Dale like y suscríbete para el video de mañana. ¿Qué ocurrió un 17 de enero? Aquí tienes 5 datos en 30 segundos. 1. En 1929, el marino Popeye aparece por primera vez en una tira cómica, A comer espinacas. 2. En 1942 nace Muhammad Ali, considerado el mejor boxeador de todos los tiempos. 3. En 1899 nace Al Capone, el mafioso más famoso de la historia de Estados Unidos. 4. En 1961, el presidente Eisenhower advierte sobre el poder del complejo militar industrial en su discurso de despedida. 5. En 1991 muere el rey Olav V de Noruega, conocido como el Rey del Pueblo. ¿Quién ganaría, Popeye o Muhammad Ali? Comenta, dale like y suscríbete. ¿Qué pasó un 18 de enero? Aquí tienes 5 datos en 30 segundos. 1. En 1535, Francisco Pizarro funda la ciudad de los Reyes, hoy conocida como Lima, Perú. 2. En 1912, el explorador Robert Scott llega al Polo Sur, solo para descubrir que Amundsen se le adelantó. 3. En 1867 nace Rubén Darío, el príncipe de las letras castellanas y padre del modernismo. 4. En 1943, los panaderos en EU tienen prohibido vender pan rebanado para ahorrar metal en la guerra. Curioso. 5. En 2017 fallece la centenaria actriz argentina Julia Sandoval. ¡Feliz aniversario a Lima! Dale like y suscríbete para el video de mañana. ¿Qué pasó un 19 de enero? Aquí tienes 5 datos en 30 segundos. 1. En 1809 nace Edgar Allan Poe, el maestro del terror y del relato detectivesco. 2. En 1946 nace la reina del country Dolly Parton, una leyenda de la música y la filantropía. 3. En 1883, Thomas Edison instala el primer sistema de iluminación eléctrica aérea en Nueva Jersey. 4. En 2006, la NASA lanza la sonda New Horizons rumbo a Plutón, un viaje de 9 años. 5. En 1983 se presenta el Apple Lisa, la primera computadora personal con mouse e interfaz gráfica. ¿Cuál es tu cuento favorito de Poe? Comenta, dale like y suscríbete. ¿Qué ocurrió un 20 de enero? Aquí tienes 5 datos en 30 segundos. 1. Es el Inauguration Day en EU. Cada 4 años un nuevo presidente toma posesión este día. 2. En 1993 muere la inolvidable Audrey Hepburn, icono del cine y embajadora de UNICEF. 3. En 1930 nace Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la luna en la misión Apolo 11. 4. En 1981, Irán libera a 52 rehenes estadounidenses tras 444 días de cautiverio. 5. En 1523, Cristian II es forzado a abdicar como rey de Dinamarca y Noruega. ¿Quién fue el mejor presidente de EU? Dale like y suscríbete para mañana. ¿Qué pasó un 21 de enero? Aquí tienes 5 datos en 30 segundos. 1. En 1793, el rey Luis XVI de Francia muere en la guillotina durante la Revolución Francesa. 2. En 1954 se bota el USS Nautilus,
el primer submarino de propulsión nuclear del mundo. 3. En 1924 muere Vladimir Lenin, líder de la Revolución Rusa y fundador de la Unión Soviética. 4. En 1905 nace Christian Dior, el diseñador que revolucionó el mundo de la moda. 5. En 1976 el avión supersónico Concorde despega en su primer vuelo comercial. ¿Te habrías subido al Concorde? Comenta, dale like y suscríbete. ¿Qué ocurrió un 22 de enero? Aquí tienes 5 datos en 30 segundos. 1. En 1944 las fuerzas aliadas desembarcan en Anzio, Italia, en un paso clave de la Segunda Guerra Mundial. 2. En 2008 muere Heath Ledger, el inolvidable Joker, una pérdida que conmocionó a Hollywood. 3. En 1972 nace el código Enigma comercial. No el de la guerra, sino el primer software de seguridad bancaria. 4. En 1901 muere la reina Victoria del Reino Unido, tras 63 años de un reinado que definió una era. 5. En 1506 se funda oficialmente la Guardia Suiza en el Vaticano, el ejército más pequeño del mundo. ¿Cuál de estos te impactó más? Dale like y suscríbete para el video de mañana. ¿Qué pasó un 23 de enero? Aquí tienes 5 datos en 30 segundos. 1. En 1986, los primeros miembros entran al Salón de la Fama del Rock and Roll, incluyendo a Elvis y Chuck Berry. 2. En 1989 muere Salvador Dalí, el genio del surrealismo. El mundo perdió su bigote más famoso. 3. En 1950 nace Luis Alberto Spinetta, el Flaco, leyenda absoluta del rock en español. 4. En 1893 fallece José Zorrilla, el autor del famosísimo Don Juan Tenorio. 5. En 1954, Ernest Hemingway sobrevive a 2 accidentes de avión en África en menos de 48 horas. Increíble. ¿Eres fan del surrealismo de Dalí? Comenta, dale like y suscríbete. ¿Qué ocurrió un 24 de enero? Aquí tienes 5 datos en 30 segundos. 1. En 1984, Steve Jobs presenta la primera computadora Macintosh, el inicio de la era Apple moderna. 2. En 1848 se descubre oro en California. Inicia la famosa fiebre del oro que cambió a EU. 3. En 1965 muere Winston Churchill, el hombre que guió a Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. 4. En 1947 nace Víctor Heredia, gran cantautor argentino y voz de la memoria latinoamericana. 5. En 1908 se funda el movimiento de los Boy Scouts en Inglaterra por Robert Baden-Powell. ¿Usas Mac o Windows? Comenta tu respuesta, dale like y suscríbete. ¿Qué ocurrió un 25 de enero? Aquí tienes 5 datos en 30 segundos. 1. En 1905 se descubre el diamante Cullinan en Sudáfrica, el más grande del mundo. Pesaba más de 3.000 quilates. 2. En 1947 muere el famoso gángster Al Capone a los 48 años. El fin de una era criminal. 3. En 1882 nace Virginia Woolf, una de las escritoras más revolucionarias del siglo XX. 4. En 2004 el rover Opportunity de la NASA aterriza en Marte para una misión que duraría 15 años. 5. En 1554 se funda la ciudad de São Paulo en Brasil. Felicidades a los paulistas. ¿Preferirías el diamante o un viaje a Marte? Dale like y suscríbete para mañana. ¿Qué pasó un 26 de enero? Aquí tienes 5 datos en 30 segundos. 1. En 1926, John Logie Baird realiza la primera demostración pública de la televisión. Nació la pantalla. 2. En 2020, el mundo del deporte se detiene por la trágica muerte de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero. 3. Es el Día de Australia. En 1788 llegó la primera flota británica a Sydney. 4. En 1950, la India entra en vigor su constitución y se convierte oficialmente en una república. 5. En 1955 nace Eddie Van Halen, uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. ¿Qué harías hoy sin televisión? Comenta, dale like y suscríbete. ¿Qué ocurrió un 27 de enero? Aquí tienes 5 datos en 30 segundos. 1. En 1945 las tropas soviéticas liberan Auschwitz,
Hoy es el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. 2. En 1756 nace Wolfgang Amadeus Mozart, el prodigio más grande de la música clásica. 3. En 1967 ocurre la tragedia del Apolo 1. 3 astronautas mueren durante un ensayo en tierra. 4. En 1880, Thomas Edison recibe la patente oficial de la bombilla eléctrica incandescente. 5. En 2010, Steve Jobs presenta el primer iPad, la tablet que cambió el mercado. Mozart o Steve Jobs, dos genios de épocas distintas. Dale like y suscríbete. ¿Qué pasó un 28 de enero? Aquí tienes 5 datos en 30 segundos. 1. En 1986, el transbordador Challenger explota tras el despegue, una tragedia que marcó la exploración espacial. 2. En 1887 comienza la construcción de la Torre Eiffel en París. Iba a ser temporal y se quedó para siempre. 3. En 1958 se patenta el ladrillo de Lego tal como lo conocemos hoy. Infancia pura. 4. En 1939 fallece el gran poeta irlandés William Butler Yeats. 5. En 1853 nace José Martí, héroe nacional de Cuba y figura clave de la literatura. ¿Te gustan los Lego? Dale like y suscríbete para el video de mañana. ¿Qué ocurrió un 29 de enero? Aquí tienes 5 datos en 30 segundos. 1. En 1886, Carl Benz patenta el primer automóvil con motor de gasolina. El nacimiento del coche moderno. 2. En 1954 nace Oprah Winfrey, la reina de la televisión y una de las mujeres más influyentes del mundo. 3. En 1959 se estrena La Bella Durmiente de Disney, un clásico de la animación. 4. En 1924 nace el actor Luigi Nono, pionero de la música electrónica. 5. En 1916, París sufre el primer bombardeo de un Zeppelin alemán durante la Gran Guerra. ¿Qué marca es tu auto favorito? Comenta, dale like y suscríbete. ¿Qué pasó un 30 de enero? Aquí tienes 5 datos en 30 segundos. 1. En 1969, The Beatles dan su último concierto en la azotea de Apple Corps en Londres. Épico. 2. En 1948 es asesinado Mahatma Gandhi, el líder de la resistencia no violenta en la India. 3. En 1933, Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania, cambiando el curso de la historia. 4. En 1882 nace Franklin D. Roosevelt, el único presidente de EU, elegido 4 veces. 5. En 1951 nace Phil Collins, leyenda de la música y voz de Genesis. ¿Cuál es tu canción favorita de los Beatles? Comenta, dale like y suscríbete. ¿Qué ocurrió un 31 de enero? Aquí tienes los últimos 5 datos del mes. 1. En 1990 se abre el primer McDonald's en Moscú. Había filas de kilómetros para probar una Big Mac. 2. En 1958, EU lanza el Explorer 1, su primer satélite, entrando oficialmente en la carrera espacial. 3. En 1917, Alemania anuncia la guerra submarina total, un punto clave de la Primera Guerra Mundial. 4. En 1797 nace Franz Schubert, uno de los compositores más grandes del romanticismo musical. 5. En 1921 nace Mario Lanza, el famoso tenor y actor que inspiró a Pavarotti. Logramos terminar enero. ¿Cuál fue tu dato favorito de todo el mes? Suscríbete para empezar febrero. ¿Y qué te parece? El mes de enero fue caótico con muchos acontecimientos históricos. Comenta cuál fue el que más te sorprendió. Gracias por llegar hasta aquí. Apoya el canal suscribiéndote, dándole like y compartiendo. Gracias por ser parte de World Storia.